Bien, muy buenas tardes a todo el público que nos sigue a través del Facebook del Concitec. Bienvenidos a una nueva edición del seminario de agrobiodiversidad. Muchísimas gracias por acompañarnos cada miércoles. Tuvimos una pequeña eventualidad al inicio, así que estamos empezando sobre la marcha. Les contaba que hoy día en la mañana hemos tenido la oportunidad de visitar la exposición El Mundo de la Experimentación, que el Concitec ha preparado y viene presentando en el Museo Nacional. Este es un museo moderno que se ha inaugurado frente al Museo de Sitio de Pachacama, que es de total ingreso gratuito, y allí el Concitec viene presentando esta exposición científica, donde se exhiben 20 módulos de la colección del antiguo Museo José Castro Mendible. Son módulos que recrean diferentes experimentos de electricidad, electromagnetismo, de termodinámica, de óptica, así que es una visita sumamente interactiva, didáctica, agradable. Invito a todos los escolares, a todos los docentes y al público en general que nos está viendo a programar sus visitas. Es ingreso totalmente gratuito. Recuerden, El Mundo de la Experimentación, una exposición científica en el Museo Nacional, visitas de martes a domingo hasta las 4 de la tarde. Bien, ahora pasamos a comentarles que la charla del día de hoy se refiere a cacaos especiales y chocolates finos, una herramienta para conservar la agrobiodiversidad del cacao. Nuestra expositora es Rosaura Laura, pero antes de pasar con ella, quiero presentarles a el biólogo y docente César Augusto García Guzmán. Él es asesor del Club de Ciencia Cosmopolita, del Colegio Santa Rosa Hermanos Maristas, de la UGEL Sullana desde Piura. Así que le damos un afectuoso saludo, un abrazo a la distancia. Bienvenido, César García, acá al Seminario de Agrobiodiversidad. Te hemos comentado para conversar un poquito contigo y conocer un poquito más acerca del Club de Ciencia Cosmopolita. Buenas tardes, Neido. Buenas tardes también a todos los que están apreciando, como todos los miércoles, estos seminarios de agrobiodiversidad. Bueno, como ya lo dijiste, soy el profesor César García Guzmán, asesor del Club de Ciencia Cosmopolita del Colegio Santa Rosa, los Hermanos Maristas de Sullana. César. Aquí, pues, atento a tus consultas. Muy bien, César, nos interesa conocer un poquito para que todos los miembros de clubes que nos están viendo, los docentes, los asesores, los directores, el público en general, sepa un poco más de lo que vienen haciendo los clubes. En particular, el Club de Ciencia Cosmopolita, cuéntanos cuándo y por qué se creó. Muy bien, el Club de Ciencia Cosmopolita fue creado el 28 de octubre del 2020, justo cuando se iniciaba la implementación de los clubes de ciencias en todo el Perú. ¿Por qué lo hicimos? Porque veíamos la necesidad de promover la cultura científica, la investigación en nuestros estudiantes. Tenemos muchos estudiantes con una gran capacidad para indagar, para investigar. Ahora, eso que ellos hacen, lo tenemos que dar a conocer. Y qué mejor a través de estos clubes de ciencia, ¿verdad? Las diferentes concursos que se puedan presentar, que organiza el Concitec ahora, y estamos ahí pues presentes para justamente dar a conocer esto, investigar la cultura científica y dar a conocer pues, con la finalidad sobre todo de darle solución a una problemática, porque para eso justamente se hacen los proyectos, darle una solución a una problemática en la comunidad, ¿verdad? O en la región. Además, César, veo que el Club de Ciencia y el trabajo que vienen haciendo tiene una gran convocatoria en el Colegio Santa Rosa de Sullana, porque todo el colegio está conectado, siguiéndonos ahora en el Seminario de Agrobiodiversidad. Les agradezco muchísimo. También nos están escribiendo también de Paita, nos están escribiendo de Las Capullanas, nos escriben desde el mismo Lima. Así que voy a ir leyendo los comentarios, escríbanos, voy a ir también mencionando desde dónde nos están viendo. César, ¿y qué logros tienen en este poco tiempo? ¿O ya venían trabajando antes y se han presentado en algunas ferias, en algunos concursos? Sí, te comento. Nosotros en el 2018 retomamos los concursos a través de la Feria de Ciencias Eureka. 2018, 2019. En el 2020, pues por la pandemia no pudimos. Y en el 2021 volvimos a participar. O sea, después de formar el Club de Ciencias en el 2021, sus frutos. Ganamos en el primer puesto en el área de alternativa solución tecnológica, lo que nos permitió pasar a la fase regional. El proyecto era la estación portátil de monitoreo anti-COVID del alumno Diego Dioses Palacios. Y bueno, en la fase regional quedamos segundo puesto. Ese segundo puesto nos permitió clasificar y
representar a Piura en lo que va a ser la Feria Binacional de Ciencias de Ecuador, que se va a desarrollar en el mes de octubre. En cuanto a eso, también otra cosa es que también hemos sido designados para poder desarrollar el primer encuentro de clubes de ciencia del Perú, pero a nivel de la región Piura. Entonces eso es también el agradecimiento, la deferencia también para Concitec, ¿verdad? Y sobre todo también para nuestras autoridades. Desde un principio, las autoridades, el director Gerardo Aquiles Llovera Fajardo, los hermanos maristas, la profesora Araceli Montero, que era la especialista, fue clave, nos apoyaron, ¿verdad? Con todo lo que es la parte documentaria, logística, y logró que se implementara este club de ciencias, que de a poco ya está dando sus frutos, y para este año, pues, también tenemos más, ¿verdad? Sigue participando en la Feria de Ciencias, en los concursos de mejoramiento, también Muy bien. de programas ambientales también. Muy bien, César. Muchas gracias por tu participación. A través tuyo, alcanzarle nuestras felicitaciones al director, a los hermanos maristas y en especial también a los alumnos del Club de Ciencias y a los alumnos en general del Colegio Santa Rosa, que hoy día están conectados con tanto entusiasmo. Ya estamos llegando ya a 266 conectados y seguimos subiendo. Muchísimas gracias, César. Y recuerden, se va a llevar a cabo en Piura el primer encuentro de clubes de ciencia región Piura. Así que esto también puede ser replicado en las distintas regiones. En el mes de noviembre. En el mes de noviembre. En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. En noviembre se hace la Semana Nacional de la Ciencia, así que puede ser replicado por mucho más regiones. Gracias nuevamente, César. Ahora pasamos. Gracias, César. Saludos a todos. Ahora vamos a pasar a presentar a nuestra expositora. Como les indiqué, ella es Rosaura Laura, y permítanme contarles un poquito acerca de Rosaura. Voy a compartir una diapositiva para leer juntos la reseña profesional que tenemos de ella. Recuerden que el tema de esta tarde es cacaos especiales y chocolates finos, una herramienta para conservar la agrobiodiversidad del cacao. Rosaura Laura es agrónoma, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se ha dedicado a la selección de cacaos nativos como el chuncho y del Brain. Además, ella es consultora y se dedica a la asesoría para la mejora de la calidad del cacao y desarrollo de chocolates a nivel nacional e internacional. Y en ese sentido es parte del Team Bean Perú de la empresa europea de chocolates Original Beans. Ustedes seguramente saben que en Europa, pues, se producen cacaos de excelencia suprema, ¿no? Muy finos. Así que esta empresa europea de chocolates Original Beans es uno de ellos. Y tiene a su cargo el proyecto de rescate del cacao chuncho en la región de Cusco. Además, Rosaura es CEO de Juan Laura de Chocolate Farmer, que es una empresa familiar enfocada al rescate del cacao nativo del Brain, amenazados por cultivos ilegales como por ejemplo el de la hoja de coca. Así que con esta presentación, con esta breve presentación en realidad, vamos a darle paso a Rosaura, agradecerle mucho su participación. Rosaura, bienvenida al seminario de agrobiodiversidad. Tenemos los siguientes minutos, disculpa, nos hemos comido un poquito de minutos con esta eventualidad que tuvimos, pero adelante, por favor. Muchas gracias, Neido. Un gusto, César. Hola a todos, a todo el Perú, desde donde nos estén escuchando. Y bueno, pues vamos a compartir la presentación para dar inicio a la charla y poder presentar un poquito de lo que hacemos con el cacao chuncho desde mi área de trabajo. Bueno, una vez más, es un gusto participar de este seminario que nos ayuda a poder difundir más el conocimiento en torno a la agrobiodiversidad, los diferentes sistemas de cultivos que existen y que nos ayudan a valorizar la biodiversidad de nuestro país. Hoy voy a hablarles de los cacaos especiales, chocolates finos como herramientas para conservar la agrobiodiversidad. Para tener más o menos un panorama en general de la presentación que voy a dar, tenemos un pequeño índice en el que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de cacaos y chocolates de especialidad, identificación de materiales promisorios de cacao, influencia de la variedad de cacao en los atributos sensoriales del chocolate, desarrollo de protocolos de fermentación por variedades, oportunidades de negocio por servicios ecosistémicos, oferta de granos especiales origen Perú, chocolates artesanales como puerta al mercado,
Cacao más que chocolate. Rol del cacao en la seguridad alimentaria y la salud inmunológica. Bueno, es un tema muy complejo, pero vamos a comenzar, como siempre suelo decir, la biodiversidad que no está valorizada, que lastimosamente no se puede comercializar, muchas veces está condenado a desaparecer en el campo. Entonces, voy a partir por definir el mercado. ¿Qué es lo que requiere el mercado del cacao, de los chocolates en el mundo? Este es un pequeño estudio que realizó Jezabel Villar, en el que se pueden ver diferentes insights del cacao. ¿Qué es lo que buscan los clientes? Por ejemplo, buscan que el cacao esté bien fermentado, y hoy vamos a hablar sobre la fermentación. Buscan calidad, pero calidad significa muchas cosas más. Buscan que tenga aromas, atributos, flavor o aroma, ¿no? Nosotros hablamos de cacao fino y aroma. Sin embargo, esta definición de fino y aroma no está tan estable aún, pero podemos a grandes rasgos hablar del cacao fino y aroma como un cacao que tiene atributos muy diferentes o especiales comparados al cacao común. Estos serían aromas a frutos, aromas a nueces, flores y otras notas especiales que se pueden encontrar en el cacao. También tiene que ver en torno a lo que busca el mercado, la genética. Los compradores y los que consumen chocolate quieren sentirse únicos a nivel, en todo el mundo. Entonces buscan algo único y la diversidad de cacaos nos puede ofrecer eso, podemos brindar eso. También nos piden, dentro del entorno de la calidad y el mercado, que el cacao esté certificado. Nos piden un cacao orgánico, que esté bien seco, que no tenga defectos como, por ejemplo, hongueado, porque si suele suceder esto, normalmente baja la calidad del cacao. Y el taste, ¿no? El taste es el cacao. Podemos ver otros pequeños... el sabor del cacao. Podemos ver otros insights que buscan y pueden ser, por ejemplo, la agroforestería, también el comercio, si es comercio directo o no, libre de cadmio, y entonces podemos ver más o menos el panorama del mercado, que es lo que buscan los compradores y consumidores de cacao y chocolate en el mundo. A esto, nosotros, ¿cómo podemos responder? El Perú, este cuadro, este mapita ya es bastante conocido en torno al cacao. Es uno de los estudios que ha comenzado a cambiar la historia del cacao, puesto que antes creíamos que el cacao simplemente se había domesticado en Centroamérica y teníamos la idea de los mayas y aztecas, y ahí se acabó la historia, ¿no? Sin embargo, a partir del 2018, este trabajo fue publicado, el 2008, perdón, por Montamayor, en el que podemos identificar grupos genéticos de cacao, en el que podemos identificar que la gran mayoría, casi el 60% de estos cacaos se encuentran en el Perú, comenzando a posicionar al cacao como centro de origen genético del cacao. Asimismo, en otro seminario como este, Ever Thomas ha presentado sobre el origen del cacao una presentación, y pues nos ha estado dando dos evidencias, ¿no? Que el cacao tendría dos posibles centros de origen. Uno que está entre Loreto, la frontera con Brasil, y otro es en el centro-sur de Perú. Este centro-sur de Perú probablemente es el centro de cacaos, el origen genético de cacaos finos de aroma, porque están mucho más emparentados con el cacao de Piura, que es muy valorado comercialmente, es muy fino, el cacao nacional de Ecuador, y el cacao chuncho también, que antes no se había identificado en qué grupo está, pero ahora ya podemos decir que están emparentados todos. Y esto a nosotros, desde un punto agronómico y desde el lado del agricultor, nos brindan oportunidades para poder responder a estas demandas de mercado que les había presentado. Asimismo, en el Perú, el panorama, hacemos un panorama general del Perú, la agricultura y el cultivo de cacao muchas veces son en sistemas agroforestales, no bien ordenados. Otros sí, pero en su gran mayoría no, porque para la mayoría de agricultores son huertas. Muchos pequeños agricultores no definen específicamente qué es agroforestal. Sin embargo, en sus fincas tienen diferentes tipos de árboles maderables, frutales, plátano, y esto asegura bastante la resiliencia de estos entornos, ¿no? Y también brinda espacios y nichos ecológicos para otras especies como las aves.
Y esto, a su vez, nos brindan oportunidades para poder ofrecer servicios ecosistémicos. Y aquí, por ejemplo, está un punto muy clave sobre las rutas de cacao, que se han estado realizando, sobre todo en el norte del Perú, en San Martín, en Piura, para poder ofrecer estas alternativas que podrían dinamizar la economía del agricultor. Y volvamos un poquito más, estamos hablando de la diversidad genética, ¿no? El Perú es muy rico en cacao, ya hemos hablado de que el cacao es el centro, el Perú es el centro de origen del cacao, hay una gran complejidad de sabores y aromas en el Perú, de cacaos, hay una gran variedad de tipos de cacaos, y pues el reto está en poderlos identificar, poderlos hacer todo el trabajo y presentarlos en una barra de chocolate. ¿Y dónde inicia esto? Inician con la identificación de estos materiales genéticos, que muchas veces, y en su mayoría, está conservado por pequeños agricultores que tienen 1/4 de hectárea, 1 hectárea o una huerta, y que han cultivado estos cacaos por muchos años y han sido de generación en generación traspasadas. Este tipo de cacaos necesitan ser identificados, trabajados, evaluados agronómicamente hablando, es decir, si tiene buena productividad, si tiene resistencia a enfermedades, si tiene atributos sensoriales, porque ya hemos visto que el mercado es muy exigente respecto a esto. Y pues, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo comenzamos a hacer? No, había comentado Neido que estamos liderando un proyecto de rescate de cacao chuncho, y esto es uno de los trabajos que hemos realizado allí, de identificación de estos materiales, ¿no? Estos 2 árboles son de cacao chuncho, el cacao chuncho es muy diverso, probablemente es la madre de todos los cacaos finos del mundo que existen, y pues, como ustedes pueden ver, hay características contrastables entre estos 2 tipos de cacaos, que son chunchos los 2, y hay muchos más. Entonces, y pueden ser en una sola parcela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es identificar estos árboles, contar las mazorcas, qué altitudes tienen. Este es en Quillabamba, en Cusco, junto con los agricultores, porque los agricultores, a diferencia de los que venimos a investigar y a rescatar el cacao, son los que conviven con estas plantas, son los que saben el comportamiento año tras año de estas plantas y nos pueden brindar mayor información respecto al comportamiento del cacao. Aquí tenemos al señor Estanislao, por ejemplo, de Quillabamba, Charati, y la señora Lucía también. Muy orgullosos mostrando sus árboles que hemos identificado, que tienen más o menos 100 años, 80 años de edad. De estos árboles son muy grandes, de 40 metros de altura, 30 metros de altura, es casi bosques de cacao. Y entonces el reto también está, una vez que los hemos identificado, ¿cómo vamos a hacer el manejo en campo una vez que nosotros vamos a colectar ese material? En el caso del cacao, nosotros no usamos para propagar o para sembrar más plantaciones de cacao, no utilizamos las semillas, porque el cacao es una planta alógama, que quiere decir que recibe polen de diferentes árboles, y entonces las semillas de la mazorca del cacao, todos son medios hermanos. Entonces ninguno va a mantener la identidad de la planta madre que estamos identificando. Por eso lo que se hace es colectar las yemas también para poder establecer jardines clonales o bancos de germoplasma. Y es así que vamos a poder nosotros replicar de forma fehaciente el cacao en estos jardines. Y luego de esto nosotros tenemos que investigar también cuál es su comportamiento en diferentes pisos altitudinales. ¿Cómo hacemos la identificación? Ven, aquí tenemos las mazorcas, vamos a identificar cuál es el punto de madurez, por ejemplo, también cómo es la forma, pueden ver aquí diferentes formas de cacao, entonces necesitamos identificar cómo son estos, si son ovados, circulares, si son orbiculares, mamilados, como este de aquí, si podemos ver el ápice o el pedúnculo, si está muy pegado o no. Entonces es un trabajo bastante detalloso. Créanme que estas mazorcas pueden ser solo de una parcela.
de una finca de cacao de un agricultor. Imagínense cuánta diversidad tenemos en todo el Perú. Una vez hecho esto, necesitamos hacer microfermentaciones de cacao para poder hacer el análisis sensorial, que es lo que hemos hecho nosotros, identificar así los árboles o las plantas élite con mejor perfil sensorial y que puedan satisfacer la demanda comercial. Ahí creo que no se ve muy bien esta presentación, pero les voy a explicar. Una vez que tenemos nosotros el cacao, identificado el material y hemos decidido propagar, otro reto grande está en desarrollar un protocolo de fermentación. El cacao, así como el vino y la cerveza, se fermenta para poder desarrollar los atributos sensoriales especiales que tiene el cacao, el sabor a chocolate, frutas, nueces y entre otras notas. Y es por ello que necesitamos entender cómo sucede el proceso de fermentación. En el cacao hay dos etapas grandes, bien conocidas, de la fermentación, que es una fase anaeróbica y otra fase aeróbica. La anaeróbica, como dice, es sin oxígeno y la aeróbica con oxígeno, donde al iniciar la fermentación, las mazorcas de cacao, estos frutos grandes que les mostré, que son como las papayas, van a entrar a fermentarse. Pueden fermentarse en costales, en cajones de madera, o en baldes y en canastas, en lo que se tenga a la mano, y en algunos lugares está mucho más sofisticado, como en otros no. Entonces, el cacao, la pulpa de cacao es bastante dulce, es una fruta, y pues los grados Brix oscilan más o menos entre 15 y 18 hasta 21 grados Brix, y este azúcar es el alimento para que microorganismos salvajes que están en la naturaleza puedan realizar e iniciar el proceso de fermentación. Estas levaduras consumen azúcar y producen alcohol, y luego vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la fermentación aeróbica, donde vamos a airear el cacao, que normalmente se hace volteando o removiendo el cacao, para que pueda ingresar el aire y otros tipos de microorganismos puedan actuar y puedan trabajar y continuar el proceso de fermentación. Estos microorganismos suelen ser bacterias acidocéticas y acidolácticas. Y ellas también van a consumir ahora el alcohol que se produjo y las van a convertir en ácido acético. Y el ácido acético lo que va a hacer, va a permeabilizar la cascarita del grano, de la almendra. Y al permeabilizar, este ácido va a entrar dentro de los cotiledones, va a producir reacciones de oxidación, va a desnaturalizar proteínas, grasas, va a activar enzimas, y así estas se van a descomponer y se van a formar los precursores de sabor y aroma. Producto de esta actividad se va a generar calor, por ende la temperatura durante este proceso de fermentación va incrementándose, iniciando desde un 25 grados cuando el cacao está fresco y puede llegar a un máximo de 50 y 52 grados. Esto es muy importante para poder tener un grano de buena calidad y por lo tanto se debe trabajar en este punto. Entonces les había comentado que tenemos microorganismos que se encargan de la fermentación. Actualmente en el Perú, todo el proceso de fermentación que se realiza, salvo pequeños casos de investigación, son fermentaciones naturales. ¿Qué quiere decir? Son fermentaciones sin inoculaciones de microorganismos. Por ejemplo, cuando nosotros fermentamos pan, utilizamos levadura que compramos en el mercado y es Saccharomyces, ¿no? O cuando queremos hacer yogur, también compramos levadura y podemos hacer el yogur, que también es un fermentado. En el caso del cacao, todavía no se hace eso a gran escala en el Perú, y en otros países se están probando, están experimentando. Todavía no tenemos suficiente conocimiento de estas rutas metabólicas que puedan desarrollar estos microorganismos. Entonces, aquí la fermentación se hace de manera natural con levaduras salvajes, silvestres, que están en el medio ambiente. Y aquí tiene que ver mucho con la agrobiodiversidad. Un sistema rico. En el Perú nosotros tenemos diferentes pisos altitudinales donde se cultiva el cacao. Muchas veces el cacao nos dicen que está creciendo entre 0 y hasta 800 metros sobre el nivel del mar, 900 metros sobre el nivel del mar, así dicen las referencias bibliográficas. Sin embargo, nosotros en el Perú vamos a poder encontrar cacaos que están creciendo hasta 1200 metros sobre el nivel del mar.
Entonces, en cada piso altitudinal que se está desarrollando estos cultivos de cacao, vamos a encontrar diferentes especies de microorganismos, por ende, van a realizar diferentes procesos o rutas metabólicas de fermentación, y pues eso le va a dar un carácter diferente al cacao, a pesar de que se puedan cultivar la misma variedad. Entonces, si juntamos la diversidad genética que tenemos en nuestro país, más la diversidad de microorganismos que van a fermentar, que están libres en el país, imagínense las posibilidades infinitas de perfiles sensoriales que podríamos sacar o que podríamos obtener fermentando cacao. Y Saura, aquí, ¿sí? tú lo que nos estás diciendo entonces es que en el Perú no se usa la levadura para la fermentación, sino que dejamos esto a una fermentación natural, dejando a los microorganismos que hagan este proceso. ¿Es así? Exacto. Qué interesante. Suena realmente interesante y obviamente podemos entender, Rosaura, que los microorganismos forman parte de nuestra agrobiodiversidad, porque gracias a estos microorganismos podemos obtener estos productos de la biodiversidad, de la agricultura, completando un proceso tan importante, en este caso para el cacao, ¿no? Sí, exacto. Y muchas veces, como son pequeñitos, estos microorganismos no los podemos ver y muchas veces no somos conscientes de esto, ¿no? Gracias, Rosaura. Creo que aquí Sí. hay un dato importante para todos nuestros amigos que nos siguen. Entonces, la agrobiodiversidad no solamente son las plantas, los productos vegetales, sino incluso los productos del reino animal, como los microorganismos que hacen posible esta agrobiodiversidad. Muchísimas gracias, Rosaura. Continúa, por favor. Sí, entonces, y las temperaturas también a las que trabajan van a variar. Eso es un mundo muy interesante. Entonces, nosotros tenemos que hacer, esto es un diagrama de datos, una colecta de datos de temperatura a las que se ha sometido, a las que ha ocurrido durante un proceso de fermentación. Y pueden ver que a veces cuando no se calibra o no se utiliza suficiente tecnología adecuada, mejor dicho, para la fermentación, van a variar, como en la curva amarilla o la curva roja, van a variar mucho en temperatura y esto va a causar problemas en la fermentación. Y también tenemos una curva mucho más homogénea y estas caídas, se ven, estas caídas de temperatura, básicamente son por las remociones de cacao cuando nosotros vamos a airear el proceso durante el proceso de fermentación. Y aquí en este cuadro, por ejemplo, cada punto son el número de horas que se tienen durante el proceso de fermentación. Y así nosotros vamos a poder monitorear bien cómo es que está sucediendo la fermentación, qué influencia tiene en el perfil sensorial. Luego, la parte práctica, lo que se ve es que el cacao ha cambiado de color, del cacao de pulpa fresca, blanca, crema, amarilla, a un color marrón chocolatoso de las almendras, y pues nosotros en el campo lo que hacemos es hacer pruebas de corte y se les enseña también a los agricultores a que puedan revisar esto y que puedan hacer las pruebas de corte e identificar que el proceso haya ocurrido. Cuando se ha dado un proceso de fermentación, el ácido ha entrado, entonces se han formado estas grietas que se pueden observar en el grano, se ha oxidado, entonces ya no es un cacao morado o púrpura, sino ya es un marroncito que ha cambiado, va tornándose chocolatoso cuando va secándose. Producto de todo este trabajo, vamos a tener perfiles sensoriales muy variados. Todos estos son el chuncho, por ejemplo, la variedad de cacao chuncho. Y tenemos perfiles que se han fermentado, cacaos que se han fermentado a menos de 45 grados, que no llegaron, que pueden tener más notas a fruta fresca, fruta seca, florales. Y también en este caso tenemos otro perfil sensorial que es mayor a 45 grados y pues se presenta más fruta fresca, pero las notas florales han sido apagadas y las notas nueces han elevado. Asimismo, en otro perfil de otra zona de cultivo de cacao chuncho también podemos tener diferentes perfiles con más anuezado, fruta seca y fruta fresca y casi nada de floral. Tenemos tres tipos de solo un grupo genético de cacao, el cacao chuncho con diferentes perfiles de sabor, que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de presentarlo al público, ¿no? Al consumidor final, que al final es parte activa de la conservación de esta agrobiodiversidad. Luego,
una vez que se ha hecho todo el proceso de fermentación. Aquí está disponible en la página International Chocolate Awards diferentes premios que han ganado diferentes chocolateros a nivel mundial en diferentes partes del mundo con cacao peruano. No solamente cacao chuncho, sino también cacao de Piura, de Chanchamayo, de Ayacucho, Chungui. Y esto pues nos hace ver que el cacao peruano, el grano especial bien trabajado, con la genética bien trabajada, da buenos resultados, ¿no? Desde medallas de oro, plata, bronce, y están siendo reconocidos por el mercado internacional y hay mayor demanda cada vez. Rosaura, dime. Tengo entendido que 8 de las 10 variedades del cacao crecen en nuestro país, y lo otro es, has mencionado cacao de Piura, o sea que todos nuestros espectadores que nos están viendo desde Piura deben estar con el pecho inflado, orgullosos de que hay un cacao muy especial, muy exclusivo, que tiene un origen en Piura. Me parece que es el cacao blanco o chocolate blanco que ha sido tan premiado. Sí, es el cacao Piura blanco, así se llama el cacao, y es muy valorado internacionalmente. Todos los piuranos deben sentirse muy orgullosos por este tipo de cacao. Continuamos. Y bueno, tenemos ahora en el Perú tenemos también chocolateros peruanos, no solamente chocolateros internacionales, sino en el Perú también ya estamos desarrollando mucho más, o nos estamos sofisticando más consumiendo chocolates. Y tenemos variedades de marcas, está Maraná, con cacao Piura, cacao Suyo, tenemos Ura, con cacao de Huánuco, o Pangoa Origen de Satipo, Pangoa, Lobby de Piura también, Sinane, que es una cooperativa de productores de cacao del Braen. Bueno, esta es mi marca de la empresa familiar que manejo, que dirijo. Y pues tenemos una diversidad de sabores y aromas que todos los consumidores de chocolate y los que no son, les invito a explorar esto y ser parte de la conservación que se tiene, ¿no?, dentro del cacao. Nosotros, como consumidores, si no somos agricultores, tenemos la oportunidad de poder degustar, disfrutar y también contribuir con la conservación de la agrodiversidad que tenemos consumiendo chocolates. Preguntando cuál es el origen, qué porcentaje de cacao, y también volvernos expertos en este tema, ¿no? Y un punto que casi no se habla todavía en el Perú, pero poco a poco está revolucionando el mercado internacional, es el cacao, que se usa para otras funciones más que chocolate. Y el cacao es más que chocolate, tiene que ver con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en dos sentidos. Les había comentado que la mayoría de los cultivos de cacao en el Perú son sistemas agroforestales, y muchas veces son agroforestales y alimentarios. Entonces, el cacao no solamente es un alimento, sino que el sistema de cultivo de cacao ofrece o contribuye a la seguridad alimentaria de los agricultores para poder tener otro tipo de alimentos como el plátano, la naranja, la yuca, que pueden crecer dentro de estos sistemas agroforestales. Y el cacao mismo, no solamente como chocolate, como un manjar que lo conocemos nosotros para comer y degustar y no regalarnos solo en San Valentín, el cacao es un alimento con ácidos grasos muy buenos, muy ricos, con alto contenido calórico. Y por lo general, yo soy de Cusco, y por lo general en Cusco se consume en el desayuno, en la tarde, en la noche, una taza de chocolate, ¿no? Y también está el tema de la salud inmunológica. Ahora hay desarrollo de mercado de flavonoides, porque el cacao tiene alto contenido de flavonoides, antioxidantes muchísimo más que el vino. También como edulcorantes para el mismo chocolate. Por ejemplo, esto se está realizando con el jugo o la pulpa misma de cacao, y eso genera un mercado circular también, ¿no? Y ya dejar de usar azúcar y usar este edulcorante mismo del cacao para hacer chocolates, que quizá en el futuro tenga que cambiarse de nombre, porque para hacer chocolate tiene que tener cacao y chocolate. Y pues, y adicionalmente a eso, hay otras propiedades antiinflamatorias que tiene el cacao. Estos son unos de los poquitos que menciona. En realidad hay muchos beneficios que tiene el cacao y el chocolate.
Y bueno, estoy haciendo una presentación mucho más rápida y les quiero invitar a la edición latinoamericana del Salón del Cacao y Chocolate. Me gusta porque comienza mañana, los invito hoy día a todos los que están en Lima y los que no, que se llamen un saltito y puedan averiguar, puedan participar del foro también, que debe estar online, y se puedan enterar mucho más del cacao y la riqueza genética de nuestro Perú, del cacao. El cacao se cultiva en más de 13 regiones del Perú, con diferentes perfiles de sabor y aroma, y hay mucho trabajo por hacer allí, todos en sistemas agroforestales, resumiendo, y con muchas oportunidades para el mercado exterior, para poder llegar al mercado exterior. Este salón se va a realizar del 14 al 17 de julio en el Centro de Convenciones de Lima. Gracias. A ver, si hay preguntas, estoy a la orden. Muchísimas gracias, Rosaura. Magnífica presentación. Nos escriben aquí también en los comentarios del Facebook lo interesante que ha sido tu exposición. Ahora vamos a pedirle a nuestros participantes, perdón, a nuestro público que nos alcance sus preguntas. Yo ya tengo aquí varias anotadas. Por ejemplo, Ashley Reto nos escribe: ¿qué microorganismos ayudan a la fermentación del cacao? Tengo entendido yo que, ojo, no se vayan a imaginar ustedes gusanitos que comienzan a meterse dentro del cacao y a podrirlo. Me parece que no, estos son organismos mucho más microscópicos que lo que hacen es consumir el oxígeno para que sin oxígeno la planta se fermente y adquiera un sabor ácido. ¿Es así? Rosaura, por favor, si podrías explicar al público, especialmente a los escolares. Ya, perfecto. Esos microorganismos están aquí. Acabo de pasar el slide de los microorganismos. Por ejemplo, las levaduras, están las cándida, Hanseníaspora, Saccharomyces. Saccharomyces es el género, porque hay muchas variedades, ¿no? La piquia, las especies de piquia, por ejemplo, todos estos son levaduras que se encargan de la primera etapa de fermentación de cacao, anaeróbica. Y su rango de temperatura de trabajo van desde los 25, 30 y pueden llegar máximo a 40 grados, y ellos trabajan durante las 48 primeras horas de fermentación. El microorganismo más conocido es el Saccharomyces, ¿no? La compramos para hacer pan, para hacer yogur y también se usa en la cerveza. Los otros microorganismos son las bacterias ácido-lácticas y las bacterias ácido-acéticas. ¿Quiénes son? Es, por ejemplo, el Lactobacillus, el Limosilactobacillus, el Acetobacter, todas las especies de Acetobacter. Hay un montón allí, son microorganismos pequeñitos. Así es, y también pequeñitos y de nombres difíciles. Sí. Carlos Soyopes nos dice, te pregunta, ¿el cacao puede servir para los cosméticos, Rosaura? Sí, de hecho, es uno de los mercados, uno de los destinos que tiene el cacao. La grasa del cacao se utiliza para hacer cosméticos naturales o los cosméticos más conocidos, para hacer cremas. Yo me acuerdo ahorita de una marca, por ejemplo, Dove, creo que tiene una crema con cacao, y así, ahí los labiales también, inclusive para el invierno hay estos lipsticks de mantequilla de cacao que se suele comprar en las farmacias. En todo eso se utiliza el cacao. Muy bien, y acá hay otra pregunta que la voy a unir, en realidad son dos preguntas, pero muy, muy similares. Dice, ¿qué beneficios trae el cacao para nuestro cuerpo? Y ¿qué enfermedades previene el consumo del cacao? Porque has hablado de que tiene cualidades inmunológicas. Entonces, ¿qué beneficios trae el cacao para nuestro cuerpo y qué enfermedades podemos prevenir con el consumo del cacao? Muy bien. Una cosa, nuestros alimentos son nuestra medicina, se dice, ¿no? No solamente el cacao, sino es toda una dieta en conjunto que hacen efecto en nuestra salud. Pero sin embargo, el cacao se ha identificado beneficios directos de prevenir el Alzheimer o mejorar la memoria, ayudar o facilitar la circulación sanguínea, y para eso sirven los flavonoides. Por el alto contenido de antioxidantes, ayuda a que nuestra piel no se degenere muy rápido, o sea, que no envejezcamos rápido. Asimismo, el cacao tiene bastante magnesio. El magnesio es muy bueno para iniciar las rutas metabólicas cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, para que no nos dé calambre cuando se forma un ácido láctico cuando hacemos ejercicio.
Y el hecho, aquí voy a mencionar, cuando consumimos chocolates, y chocolates sin lecitina, chocolates sin aditivos, se derrite lentamente en nuestra boca y ese mismo proceso de derretirse lentamente en nuestra boca previene infecciones respiratorias, por ejemplo, del cacao. Otro beneficio que se tiene del cacao y es muy conocido aquí en Perú, las señoras deben saber, la cascarilla de cacao se utiliza para curarnos de la gripe y también para generar mayor leche materna cuando las señoras están con bebés. Muy bien, aquí Karim Vidal, gracias Karim Vidal por alcanzarnos tu pregunta, nos alcanza algunas preguntas que están en la misma línea. Primero dice, ¿cuál es el cacao más valorado a nivel mundial? ¿Qué empresa es líder en la cultivación del cacao? ¿Y qué país importa más cantidad de cacao? O sea, ¿cuál es la empresa top? ¿Quién cultiva más? ¿Y qué país importa más cacao? Esta chica tiene intereses comerciales. Muy bien. Ajá. Mira, los principales países que compran cacao peruano, vamos a hablar, el Perú solo produce el 2% de cacao que se consume en todo el mundo. La mayoría se produce en África, Asia y África. Sin embargo, ese 2% suele ser de excelente calidad. El cacao peruano está muy valorado a nivel internacional. Hay diferentes empresas que producen. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa que es Original Beans y nosotros ofrecemos cacaos especiales en Europa. Y los países que consumen más cacao está Estados Unidos, está Países Bajos, está Alemania, Bélgica, Suiza. Ellos son los países que consumen más chocolate, por ende mucho más cacao. ¿Dónde está el mejor cacao? Obviamente en el Perú. Por la diversidad genética que tenemos, podemos ofrecer una variedad o una gama de diferentes perfiles para que nuestros clientes en el exterior puedan diferenciarse en el mercado y ofrecer perfiles únicos de chocolate. El chocolate es como el vino. Mientras más único, mejor. Exacto, exacto. Muy bien, Rosaura. Si puedes dejar de compartir esta diapositiva para... hay más preguntas, por supuesto. Aquí nos dicen, ¿qué son los flavonoides? Los han mencionado 3 veces. ¿Qué son los flavonoides en algo que puedan entender los chicos que nos están viendo? Los flavonoides, en sencillo, son los antioxidantes. ¿Y qué tiene? El brócoli, tiene también la espinaca, tiene también el vino, es bien conocido, las uvas. Y Marzuk Pérez nos pregunta, ¿el cacao causa aumento del colesterol? No, el colesterol es un desbalance. Nosotros tenemos 2 tipos de colesterol en nuestro cuerpo. No soy médico, pero tenemos 2 tipos de colesterol que producimos y que consumimos también. El colesterol que nos hace daño viene de origen animal. El cacao, la grasa que tiene el cacao son ácidos grasos esenciales muy buenos, como el de la palta, como el de la almendra. No se pueden comparar. De hecho, es saludable. Bueno, aquí hay una pregunta bien interesante, Rosaura, y es de Aarón Niño. Gracias, Aarón, por alcanzarnos esta pregunta. Dice, ¿el cambio climático puede reducir significativamente la calidad de tierra apta para cultivar cacao en las próximas décadas? ¿Han ustedes hecho la medición? ¿Qué se está haciendo respecto a eso? Bueno, yo tal vez podría comentar que también las acciones no solamente son desde los agricultores, sino también desde todo el público, desde toda la población que contribuye al calentamiento global, porque el calentamiento no se provoca directamente en las zonas rurales, en las zonas de agricultura, sino en las grandes ciudades que provocan toda esta contaminación, ¿no? ¿Qué podrías comentar tú, Rosaura? Sí, mira, el calentamiento global, como lo has mencionado, tiene muchos orígenes, pero muchas veces los que pagan las consecuencias tangibles son los agricultores, en la mayoría de los casos. Sí, por el cambio climático van a haber muchas zonas donde no se van a poder cultivar cacao y se van a tener que mover a otros pisos más altos probablemente. Y para eso, ¿qué se hace? Ante esto, ¿qué se hace? Los agricultores han vivido muchos años produciendo cacao y saben
observar los árboles que tienen mejor comportamiento, les decía la identificación de árboles superiores, o sea, eso también quiere decir que resistan a estreses hídricos como la falta de agua o el anegamiento cuando hay exceso de lluvia, ¿no? Eso es de parte de los agricultores, sin embargo, también hay nuestras autoridades también están trabajando en eso y el mercado también está trabajando en eso. Hay un acuerdo desde el 2025-2030, se pusieron el plazo que los compradores a nivel internacional tengan el compromiso de comprar cacao libre de deforestación, por ejemplo, y también promover los sistemas agroforestales, ¿no? Exacto. Has mencionado que la mayor producción de cacao en estos momentos es en África, pero aquí nos preguntan, ¿el Perú fue una única zona de origen del cacao o hubo varias zonas de origen, entre ellas África? ¿No? Seguramente porque se explican por qué el Perú no es un gran productor de cacao y más bien son otras zonas, ¿no? Exacto, muy buena pregunta. Por lo general, no hay muy buena producción en las zonas de origen en la mayoría de cultivos en general. Es por la gran diversidad que se tiene, pero además en el Perú nosotros tenemos diferentes pisos. ¿Por qué el cacao, por qué hay más cacao que se cultiva en África? Simplemente porque cuando llegaron los colonizadores y redescubrieron América, por decirlo así, llevaron el cacao a donde eran las zonas de colonización y ellos, África eran sus colonias. Pues para ellos era mucho más fácil cultivar el cacao en África porque está mucho más cerca de Europa que de Perú, que de América Latina, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos pequeñas cantidades. Además, en el Perú, por ejemplo, no era un hábito per se consumir el cacao como chocolate, sino como fruta. Tenemos gran diversidad de culturas o poblaciones originarias, desde el sur del Perú hasta el norte del Perú, con diferencias culturales, ¿no? Diferentes hábitos de consumo, y el cacao también es un patrón, era parte de su dieta. Entonces, es por eso que nosotros no tenemos tanto que digamos, pero tenemos lo mejorcito, por decirlo así. Y Piura tiene el mejor cacao blanco, eso hay que resaltarlo. Jennifer Milagros Córdoba Villegas te pregunta, señorita Rosaura, ¿de qué manera es más saludable consumir el cacao? ¿De manera directa, natural o procesado? Me parece yo que siempre es procesado, de manera directa no se puede comer porque el fruto es un sabor muy ácido, muy amargo. ¿Cuál es el sabor de la La fruta, mazorca? claro, la mazorca es una fruta deliciosa, dulce, sin embargo Ah, la almendra muchas veces es amarga por el alto contenido de antioxidantes. Cuando pasa por un proceso de fermentación, eso se va reduciendo y además desarrollan otros atributos agradables. Entonces, siempre lo consumimos el cacao mínimamente procesado. Por ejemplo, la pasta de cacao que se usa para los chocolates, las chocolatadas o el desayuno, es lo más puro que hay. Luego están los chocolates que tienen altos porcentajes de cacao. Ahora, cuando compren un chocolate, verifiquen el porcentaje de cacao que tiene. Mientras más alto es, más saludable es. esa era justamente otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué porcentaje de cacao es el ideal para un chocolate agradable? Entonces, si un cacao tiene 90, 95%, si un chocolate tiene 90, 95% de cacao, es mucho mejor que otros que tiene tal vez 40, 30, o hay un porcentaje más o menos promedio que es el recomendable. Es muy buena pregunta, Neido. Mira, una cosa es hablar que la calidad en cuanto a la salud. A partir del 70% es un cacao saludable. Sin embargo, no necesariamente es delicioso, rico y agradable. Allí es el rol importante que cumple la riqueza genética que nosotros tenemos. Un buen cacao de buen origen genético, por ejemplo, puede ser un Piura blanco, un Chuncho o un Amazonas, con una buena fermentación, un 70 o un 80% o un 90% puedes consumirlo muy agradablemente. Allí está el reto, no solo nos fijemos en el porcentaje, sino en la complejidad de sabores que te puedan dar. Porque teniendo un país tan rico, ¿por qué vamos a comer feo? Solo porque sea saludable. Así es, así es. Acá hay otra pregunta que dicen, ¿es afrodisíaco el cacao? Creo que afrodisíaca más bien es la mente de cada uno, ¿no? Ah,
Sí, mira, eso es un dato muy curioso. Cuando el cacao llegó a Europa, como era tan místico y como habían observado que en Centroamérica y en América solamente, por decirlo así, los chamanes lo consumían, y por el alto contenido de teobromina obviamente generaba euforia y creían que era afrodisíaco. Normalmente se libera teobromina, la teobromina genera dopaminas en el cerebro, nos relaja, nos vuelve felices, pero no necesariamente que sea afrodisíaco, ¿no? Muy bien, muy bien. También, uy, hay una avalancha de preguntas. Les agradezco mucho al público. El público está muy, muy interesado en el tema. Les agradezco mucho. Acá hay una pregunta más o menos, que es la siguiente. Dicen, ¿se puede cultivar cacao en la costa peruana? Seguramente los amigos de Piura que nos están siguiendo. ¿En la costa tiene las condiciones para cultivar cacao? ¿Y qué puede hacer una persona para establecer una fábrica de procesamiento de su propia fábrica de cacao, ¿no? Entiendo yo de chocolates, ¿no? Claro. Una plantación de cacao en la costa sí hay. Piura es un ejemplo. Piura Tumbes produce un buen cacao en el Perú. Y porque nuestro país es un país tropical en realidad. La costa es una costa desértica, pero tropical. Entonces sí tiene las condiciones, solo necesita agua. Ahora, ¿qué es para hacer nuestro propio chocolate? ¿Qué es lo que necesitamos? Primero granos, y la forma más artesanal que podemos hacer chocolate puede ser en nuestra casa, con granos, tostarlos y molerlos con un molino de casa, una procesadora de alimentos, y tienes un chocolate en tu casa. Y luego ya si tú quieres hacer más industrial o comenzar a emprender un negocio, puedes comprar pequeñas máquinas, molinos de piedra, que te ayudan a refinar mucho mejor el chocolate, ¿no? El cacao. Y para hacer chocolate solo necesitas azúcar y granos de cacao. Listo. O sea, solo necesitamos dar el primer paso. Después del primer paso sigue el segundo y ya la cosa se hace mucho, mucho más fácil. Muchísimas gracias, Rosaura. Esta ha sido una charla muy interesante, muy entretenida. Nos quedan preguntas todavía por hacerte. Como les he dicho, ha sido una avalancha de preguntas y agradecemos mucho al público que se ha conectado, ser más de 300 personas conectadas en esta charla. Tal vez preguntarte, ¿cuánto dura un árbol de cacao? Eso es lo que también nos están preguntando aquí para cerrar. ¿Cuál es el tiempo de vida de una planta de cacao? Mira, ¿Y nosotros a partir de qué año comienza a dar frutos? Ya, buena pregunta. Nosotros hemos encontrado árboles de 100 años y probablemente pueden haber de más años. Simplemente no los hemos encontrado. El cacao de semilla produce a partir de los 5 años, pero comercialmente se hacen injertos y ellos producen a partir de los 3 años. Muy bien, listo, querido público. Espero que hayamos atendido sus preguntas. Le agradezco mucho nuevamente a Rosaura Laura, CEO de la empresa de chocolates de Chocolate Farmer. Muchísimas gracias por tu participación. Y también a César Augusto García Guzmán, el biólogo y docente, tutor del Club de Ciencia Cosmopolita del Colegio Santa Rosa de Sullana en Piura, que ha hecho posible también que sus alumnos estén conectados a esta sesión del Seminario de Agrobiodiversidad. Les agradecemos mucho la participación a ambos. Rosaura, un minuto tal vez para tu despedida, igual para César. Bueno, muchas gracias, Neido. Un gusto, César Augusto. Muy agradecida con todos los que han escuchado. Espero que hayamos aportado un poquito más a este tema del Seminario de Agrobiodiversidad que está encabezando Concitec y está promocionando bastante el tema de agrobiodiversidad. Los invito a todos los que están en Lima, sobre todo, a que vengan al Salón del Cacao y Chocolate en esta edición de Latinoamérica. Danse un tiempito. Hay muchas cosas entretenidas para pequeños y grandes. Gracias. Muy bien, César Augusto. Muchas gracias, Neido. Muchas gracias al Concitec. Excelente, Rosaura, tu presentación. Muy interesante. Nos hemos quedado con varias preguntas en la cabeza, pero bueno, va a ser oportunidad, una segunda parte. Bueno, pues agradecerle también a todos los chicos, a toda la comunidad del Colegio Santa Rosa, estudiantes, padres de familia, directores, académicos, todos que se han dado cita para formar parte de esto, en la presentación, en lo que es el inicio de la presentación de los clubes de ciencia, que seguro en las próximas semanas también serán presentando los demás clubes, ¿verdad? Como un efecto, como réplica, a seguir conociendo y motivar y fomentar la investigación y la evolución científica de nuestros estudiantes.
Muy Así agradecido. es. Gracias, César. Así es. Inscríbanse todos en los clubes de ciencia en sus respectivos colegios y si no hay un club, consulten con sus docentes, con sus directores para que formen un club en sus respectivos colegios. Todas las indicaciones, los pasos están en la página del Concitec. Busquen clubes de ciencia Concitec y infórmense un poquito más al respecto. Con nosotros será hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos en el seminario de agrobiodiversidad. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.